Buenas noches. Gracias si te sintonizas estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con un gran invitado. Ya verán de quién se trata. Me acompaña en la conducción en esta noche y qué bueno que así lo sea. Amiga, te extrañamos las últimas semanas. Eres extraordinariamente importante para este programa. En la conducción, la maestra Alejandra Macías Estrella. Buenas noches y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, amigo, por tan linda presentación. Es un gusto, por supuesto, estar aquí con ustedes, acompañándote en este tu programa, Vicente, y por supuesto, hoy que tenemos un gran invitado, un amigo al cual queremos muchísimo, un excelente abogado, por supuesto, y me voy a permitir presentárselos. Él es el maestro Martín Peralta Hermosillo. Él es abogado titular y fundador del grupo M&M Peralta Despacho de Abogados. Es doctorante por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, CUEG. Tiene una maestría en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Otra maestría en Juicios Orales por la Universidad Siglo XXI. Cuenta con varias especialidades, entre las que destacan la de Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también la de Amparo por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores, especialidad en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico Latinoamericano. Ha tenido varios empleos donde destaca su gestión al frente de la Dirección del Registro del Estado Familiar a nivel nacional de los registros civiles, donde se obtuvo el primer lugar dentro de estos registros nacionales, obteniendo el premio denominado Identitas, otorgado por la Secretaría de Gobernación por conducto de la RENAPO. También fue creador del estándar de competencias para calificar a oficiales y jueces del registro civil en todo el país, avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, así como fue elegido por los directores del registro civil de los diferentes estados del centro de nuestro país, destacando Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Michoacán, etcétera, como presidente de la zona centro para representarlos durante el periodo de un año ante el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil. Y por supuesto, como tú lo dices, amigo, nos trae un gran tema este programa. A los amantes del derecho penal les va a interesar muchísimo porque nos va a hablar de la audiencia de inicio en materia penal. Por supuesto, una parte muy importante dentro de este procedimiento porque en esta se van a desahogar las pruebas en este juicio. Y es por eso, Martín, que a nombre de Vicente, por supuesto, y todos los que hacen este programa, pues te damos la más cordial bienvenida al mismo y vámonos a arrancarnos con el tema. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué es esta etapa de juicio y cómo se lleva a cabo? Muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de que me haya invitado. Te saludo con mucho gusto, Vicente Solís, maestra Alejandra Macías, la comunidad del CUEG, de esta gran universidad. Que además, soy partícipe de esta universidad al ser alumno del doctorado y próximamente ya titulado en esta gran institución, en este gran centro de estudios universitarios jurídicos. Antes de arrancar, quiero destacar este tema que a todos los mexicanos nos compete. Hoy, 1 de octubre del presente año, por vez primera, una mujer asume la presidencia de la República. La licenciada Claudia Sheinbaum hoy toma posesión. Y bueno, es un acto muy importante para todos los mexicanos, deseando en todo momento pues que le vaya muy bien. Si le va muy bien a ella, le va bien a todos los mexicanos. Es un hecho que el sexenio que pasó pues fue altamente controvertido en los temas jurídicos, en los temas de la independencia del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, hoy arrancamos un nuevo sexenio. Fíjense que la etapa de juicio es muy importante. Es la decisión de las cuestiones esenciales y base de la acusación. Vamos a retomar algunos asuntos si les parece, estimados maestros.
Fíjense que este juicio o estos juicios orales deviene de una reforma constitucional. Seguramente ustedes se acuerdan en el 2008. En el 2008 simplemente el Congreso de la Unión presentó la iniciativa de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto vino a cambiarlo todo, porque pasaban situaciones muy complicadas en el país en aquel entonces, estimada maestra. Los índices de criminalidad estaban muy altos, eran muy fuertes. Había necesariamente que cambiar el procedimiento penal y estandarizarlo en todo el país. Eso nace, en ello nace el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una reforma de junio del año 2008 y se dan 8 años para su vigencia, porque había que tener recursos para adaptar las salas, ¿verdad? Todas las audiencias se videograban, los espacios, había que tener recursos federales, estatales para esas salas de oralidad. Por supuesto, tenía que haber recursos para preparar a las partes, no solamente a los jueces, a los magistrados, sino a los defensores públicos, privados, a la gente del Ministerio Público y sin duda a la asesoría jurídica. Entonces, a partir del año 2016, en primer minuto me parece que junio del año 2016, en ese entonces el presidente de la República, Peña Nieto, puso en marcha ya a nivel nacional los juicios orales. ¿Y qué pasa? Tenemos que retomar lo que es la audiencia inicial. La audiencia inicial, como sabemos, es donde se le informa a través del agente del Ministerio Público o fiscal al imputado o a la imputada, en presencia evidentemente de un juez de control, que se desarrolla una investigación en contra de esa persona por un hecho que la ley señala como delito. Cuando es vinculada esta persona por este delito, se marca un plazo de investigación complementaria que no puede ir más allá de los 6 meses, es decir, no va más allá de los 6 meses, y es donde el agente del Ministerio Público recaba todos los datos de prueba para que pueda darle base a esa formulación de imputación que le hizo al imputado. Pero la defensa particular, tiene la oportunidad de hacer actos de investigación. Aquí esto es muy importante porque la defensa tiene un área de oportunidades fuerte. ¿Qué puede hacer la defensa en estos 6 meses? Pues puede entrevistar a testigos, puede hacer actos de investigación, incluso puede proponerle o solicitar al agente del Ministerio Público auxilio para llevar a cabo actos de investigación. Por ejemplo, si tu cliente señala que la imputación no es verdadera porque él no se encontraba en ese lugar, y te dice, yo incluso tenía mi celular, estaba mandando mensajes, mi celular está a mi nombre, bueno, pues se solicita a la gente del Ministerio Público que se haga un acto de investigación consistente en el estudio de datos conservados, es decir, a través de un juez de control en materia federal, se solicita que se recaben las geolocalizaciones, las llamadas, las entrantes, las salidas, los mensajes que tuvo ese número, y a través del Ministerio Público se puede conseguir ese acto de investigación a propuesta de la defensa, siempre y cuando ese acto de investigación sea oportuno, sea eficaz y acredite pues plenamente la inocencia de una persona. Entonces, es muy importante la labor de la defensa durante estos 6 meses porque puede hacer ese tipo de actos de investigación como defensa particular. Una vez que concluyen estos 6 meses de acto de investigación complementaria, se lleva a cabo la etapa intermedia. La etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba. Eh, el agente del Ministerio Público, una vez que finalizan estos 6 meses de plazo de investigación complementaria, tiene 15 días para formular la acusación correspondiente. Evidentemente, con ello, pues los medios de prueba que desea deshogar en la etapa de juicio. Y a su vez, la defensa tiene 10 días para contestar ese escrito de acusación y lo mismo, puede proponer medios de prueba para que sean admitidos en la etapa de juicio. En la etapa intermedia se lleva otra vez con el mismo juez de control en materia penal y es una depuración.
hay una solicitud del agente del Ministerio Público, si es que así lo cree relevante, para excluir medios de prueba de la defensa, y la defensa también tiene la oportunidad de hacer lo mismo con las pruebas que considere no son las idóneas del agente del Ministerio Público, por eso se le llama una etapa de depuración. En ese entonces, una vez terminada esta etapa intermedia, agotada esta etapa, se mandan los autos al tribunal de enjuiciamiento. Es decir, el juez de control que conoce de la audiencia inicial e intermedia no es el mismo el que decidirá las cuestiones esenciales del procedimiento, lo llevará a cabo a través de un tribunal de enjuiciamiento, son los tres jueces que llevarán a cabo este desahogo de pruebas, este desfile probatorio, y en su caso, pues decidirán las constancias o decidirán jurídicamente lo que pasa con el imputado o imputada. En este caso, pues pueden condenar o absolver. Esta es en resumen, es la etapa de juicio. Mi querido amigo, te escucho con mucha atención y para los que no estamos en la materia penal, te quería preguntar, eh, nos dices que hay dos jueces ahora en el procedimiento, uno antes y otro después. ¿Cuándo inicia esta parte del juicio? ¿Y qué características tendría este nuevo juez? ¿Qué tan diferente es del primero? ¿Cómo se hace? Por favor. Sí, me parece que al reformar o al nacimiento de este Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que lo hicieron verdaderos expertos en la materia y me parece fabuloso lo que sucede. ¿Por qué son dos personas distintas? Bueno, se dice para que no se contamine de la información que tiene. El juez de control sabe sobre la imputación, sabe sobre la vinculación a proceso y sabe sobre la etapa intermedia, es decir, qué pruebas quieren desahogar cada una de las partes, ya sea el agente del Ministerio Público, en su caso, por otra parte la defensa particular o la defensa pública. ¿Y cuál es la ventaja de que el tribunal de enjuiciamiento sean jueces distintos? Pues es eso, no tienen absolutamente conocimiento de lo que ha pasado, porque durante estas etapas de inicial e intermedia, pues hay un sinfín de cuestiones que pueden debatirse. Pueden haber propuestas para una solución alterna o una solución anticipada, ¿no? Por ejemplo, la suspensión condicional a proceso, a veces se concreta, a veces no. Y ya el juez de control tiene mucha información de las partes. Entonces, es altamente sano que tres jueces distintos decidan sobre el futuro de una persona. Y además, impera el principio de oralidad, es decir, los jueces que deciden no tienen un solo documento que revisar. Todo se desahoga en juicio. Es decir, no pueden tener ni la carpeta de investigación del agente del Ministerio Público, ni lo que sucedió en la audiencia inicial, ni la intermedia. Simplemente tienen las pruebas que se van a desahogar, evidentemente la acusación y la teoría del caso de la defensa. Es decir, son dos posturas, son dos verdades históricas. ¿Cuál es la que impera? Pues la que consideran los jueces es la idónea que se acerca a la realidad jurídica. Pero en realidad no tienen ningún documento, ellos van escribiendo y van escuchando del propio desfile probatorio y ellos señalarán en ese momento cuál de las dos versiones es la cierta y deciden en ese entonces. ¿Cómo empieza la audiencia de juicio? Con los llamados alegatos de apertura. Los alegatos de apertura es el agente del Ministerio Público donde señala que con base en su acusación y en sus pruebas se determinará la plena responsabilidad penal de una persona. Por ejemplo, van a señalar que derivado de su acusación, pues escuchará a la víctima, a los testigos, a diferentes peritos, que desarrollarán su dictamen pericial, agentes de investigación que los señalarán como testigos, y en ese entonces ellos advierten que van a comprobar en su totalidad la acusación. Por su parte, en los alegatos de apertura, la defensa dirá, pues, notoriamente lo contrario, dirá que él tiene una teoría del caso distinta a la señalada por la agente del Ministerio Público y para eso desahogará diversos testigos.
En ese entonces hay una igualdad procesal de las partes y evidentemente los jueces, al no conocer prácticamente nada del asunto, ellos de primera mano escucharán en el desfile probatorio a los testigos, a la víctima, cuando quiera hacer uso de la voz el acusado, y ellos tienen esa alta responsabilidad de decidir sobre el futuro de una persona. Me están viendo muchos alumnos, que además saludo con mucho gusto, y lo que les quiero comentar a ustedes que en su etapa de abogados, de abogadas litigantes, es extremadamente una responsabilidad importante llegar a la etapa de juicio. Eh, lo hablo como defensa en particular. El agente del Ministerio Público en su acusación señala también los años que considera que debe estar en prisión una persona. Entonces, en ese sentido, pues está el futuro de la persona acusada, pues está en un gran porcentaje en manos del abogado. Pero hay que hacerlo, hay que entrar por primera vez a una audiencia de juicio, y mis consideraciones para las personas que nos ven, para los futuros abogados o los abogados que nos están viendo, es que en primer lugar, en la audiencia de juicio y antes de que se aperture la misma, fíjense que el artículo 17 de la Constitución mexicana establece que las autoridades deben de privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales en los juicios. Entonces, yo les recomiendo a los abogados y abogadas, por supuesto, que antes, en ese mismo momento, antes de que se dé inicio al juicio formalmente, ustedes todavía pueden plantear a través de esa base constitucional del artículo 17 una salida alterna de solución del conflicto. Por ejemplo, pudieran proponer una suspensión condicional a proceso, que son algunas formalidades que te pide el Código Nacional de Procedimientos Penales, y siempre y cuando se cumplan estas situaciones hipotéticas, la persona acusada pudiera ser beneficiado de alguna salida y sin llegar a un juicio. Normalmente los abogados, nosotros, sabemos cuando nuestro cliente tiene amplias posibilidades para ser absuelto, pero también sabemos de antemano que pudiera ser el caso contrario. Y si la ley nos da esta oportunidad de una suspensión condicional al proceso todavía antes de la etapa de juicio, lo podemos hacer. No duden en hacerlo. Hay jueces que consideran que no es el momento idóneo, pero si lo establecemos bien bajo ese principio constitucional, nos dan la oportunidad de hacer una salida alterna. Entonces, ese es un tip que les doy a todos los abogados, porque en nuestras manos está el futuro del acusado. Normalmente cuando se llega a juicio, las personas están privadas de su libertad, tienen como medida cautelar la prisión preventiva, ya sea oficiosa o que hayan fundamentado el agente del Ministerio Público para estar ahí, que hayan señalado las cuestiones inherentes, el por qué es necesario que lleve su procedimiento en prisión. Entonces, todavía hay un momento, minutos antes de iniciando el juicio, de plantear una posible suspensión condicional a proceso. Mm. Qué importante lo que nos comentas, Martín, y por supuesto sabemos que el despacho que tú fundaste es muy exitoso y tú eres un extraordinario abogado postulante en esta materia penal que ahora se rige por este nuevo procedimiento. Y qué importante tenerte aquí para que compartas con las personas que nos escuchan, nuestros estudiantes, además del conocimiento, pues tu experiencia. Y tú, con tan generoso que nos das estos tips, que pues que a veces los mismos abogados no los guardamos, ¿no? Porque así como tú eres abogado postulante, pues muchos de los que nos escuchan seguramente también lo serán en esta materia penal que es sumamente interesante. Y es por eso que aprovechando esta experiencia que tú tienes, me gustaría preguntarte específicamente, aunque ya nos hablaste un poquito de esto, ¿cuál es la postura del defensor? Porque seguramente, si no somos ministerios públicos, pues la gran mayoría de nosotros tendremos que ser defensores. Y yo creo que, como bien lo mencionas, el trabajo que desempeñemos en esta etapa, pues es fundamental porque tenemos la libertad de la persona que representamos en juego.
¿Cuál es tu postura entonces? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Para fines prácticos y lo que recomiendo en una audiencia de juicio, eh, sin duda las salas a veces son de buen tamaño y a veces las salas de oralidad son extremadamente pequeñas. He visto que muchos abogados litigantes de la defensa van hasta dos o cuatro abogados y en realidad el espacio es muy pequeño y tienden a confundirse, a estorbarse. Lo que hago personalmente es ir solo, ir solo, evidentemente preparo las audiencias en la oficina, preparo a los testigos, lógicamente, pero estar atentos a lo que se esté desarrollando. Por ejemplo, cuando se desahoga a un testigo, la testimonial, la ley te permite en el interrogatorio hacer preguntas abiertas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un elemento que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales que las preguntas pueden ser objetables, estimada maestra. Es Ujú. decir, si no son conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se objetan. Entonces, evidentemente, las preguntas que están bien objetadas, pues no pueden ser ya preguntadas al testigo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, y para los alumnos, para quienes piensan litigar, las preguntas abiertas no es más que el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Hay que estar muy atentos, no hay que ponerse nervioso, ¿no? Eh, es normal que te objeten una pregunta y que se funde esa objeción, es decir, que no puedas preguntarla, te pide el juez que replantees la pregunta y en ese sentido, yo por eso digo que entre más personas haya, pues más confusión hay, ¿no? Entonces, con una sola persona bien preparada, o tal vez dos, máximo dos, las cosas funcionan muy bien. Ahora, el interrogatorio, pues son los testigos que tú propones, ¿no? El interrogatorio es tanto los testigos que propone el agente del Ministerio Público como propone la defensa. Entonces, ciertamente, pues ya hubo una plática previa, ya hubo propiamente una preparación del testigo. Ojo, no estoy diciendo que se esté mintiendo, pero sí las personas tienen que preparar su desahogo testimonial como en cualquier materia, como en la familiar, como en la civil, como en la mercantil, como en la laboral, ¿no? Entonces, es muy importante y una de las cuestiones que en lo personal no hago es hacer el interrogatorio ya por escrito. Porque, y seguramente les pasa a muchos en muchas materias, que en cuanto no escuchan una palabra que, que no se practicó o una frase que dice el testigo diferente, pues te puede cambiar todo. Entonces, en ese momento, pues puedes estar en algunos aprietos y lo mejor es saber de antemano qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres acreditar con ese testigo y evidentemente no llevar nada, bueno, en mi caso nada por escrito porque te puedes llegar a confundir. Ahora, el contrainterrogatorio es sumamente, bueno, a todos los que nos dedicamos eso, me parece que este es una de las oportunidades grandes que tenemos para desacreditar el testigo que ofreció la parte contraria. El contrainterrogatorio, fíjense que ahí se puede preguntar todo. Se pueden formular preguntas hipotéticas, sugestivas. Las preguntas pueden ser contestadas con un sí o con un no, simplemente. Tú tienes como contrainterrogante el control del testigo y lo puedes incluso, le puedes detener en el momento que tú desees. He visto a muchos abogados que llegan a ser un poco mal educados e interrumpen. Dicen, no, con eso me basta. Me parece que no tenemos por qué ser tan agresivos y simplemente sí llevar un control del contrainterrogatorio. Ese es clave. El contrainterrogatorio es la oportunidad que tiene el agente del Ministerio Público o el defensor particular para desacreditar los dichos de la oferente de la prueba, la oferente de la testimonial. Es muy importante, es toral este momento. Y hay ejercicios que te permite el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tú como abogado, como agente del Ministerio Público, tienes una base de una entrevista de la persona que están desahogando la testimonial. Entonces, en el momento que detectas que hay una mentira o hay una situación que no lo dijo en escrito,
por ejemplo, cuando le toman entrevista a la gente del Ministerio Público, puedes hacer el ejercicio de refresco de memoria, por ejemplo, o de evidenciar contradicción. Entonces, te paras, fundamentas este ejercicio, le señalas a la parte contraria, a la gente del Ministerio Público, con un marcatextos, le dices en dónde quieres hacer el ejercicio y le solicitas al testigo que lo lea en voz alta. Y entonces queda evidenciado que está mintiendo o está señalando cuestiones diferentes a lo que ya lo había señalado en una agencia del Ministerio Público. Por eso es tan importante el contrainterrogatorio, el interrogatorio, y esa es la postura que debe de tomar el defensor, así como en diversas materias, Vicente, Alejandra, en donde te dicen y te lo señalan muy claramente. Cuando estás haciendo repreguntas, por ejemplo, en materia civil, en materia familiar, no le compongas la prueba, ¿no? Porque hay abogados que en lugar de beneficiarse con las repreguntas, pues lo único que hacen es que quede establecido exactamente lo que no querías, ¿no? Entonces, hay veces que no necesitas contrainterrogar en absoluto y hay veces que necesitas hacerlo, pero siempre con la idea firme de qué es lo que necesitas acreditar con ese testigo o desacreditar ese testigo. Teniendo esa base, pues normalmente no se necesita llevar un apunte previo o una serie de preguntas tanto en el interrogatorio como con el contrainterrogatorio. Qué interesante, mi querido amigo. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias si te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche. El día de hoy, martes 1 de octubre de 2024, estamos conversando con un gran especialista, el maestro Martín Peralta Hermosillo, quien propone al foro esta noche la audiencia de juicio en materia penal. Muchas gracias nuevamente, Martín, por estar con nosotros. Y la verdad es que vamos a aprovecharte porque, como bien lo dice mi amiga Linda, Ale, lo dices tan fácil y tan sencillo que lo estamos entendiendo hasta los que no vemos la parte penal. Dentro del desarrollo que estabas platicándonos, ¿nos podrías decir ahora cómo se desahoga tú que tienes esta experiencia? Sí, totalmente. Se hace una citación a la audiencia de juicio. Las partes ya sabemos los testigos que debemos llevar, los peritos, incluso los agentes de investigación que deberán desahogar su testimonio. Y por norma, por Código Nacional de Procedimientos Penales, los desahogos le correrán primeramente al agente del Ministerio Público. Entonces, el agente del Ministerio Público es la primera persona que desahogará sus testimoniales o sus pruebas. En ese sentido, es muy importante aclarar y señalar que por práctica, normalmente los juicios no terminan en un día. Entonces, normalmente el tribunal de enjuiciamiento te dice, a ver, empieza esta audiencia a las 9 de la mañana y tenemos hasta la 1 de la tarde. Si la gente del Ministerio Público tiene 15 pruebas que deshogar en su desfile probatorio, pues es evidente que dentro de esas pocas horas, pues se llevarán a cabo unas 5 testimoniales, no más, y entonces es evidente que la defensa y sus testigos, pues no pasarán ese día, ¿no? Entonces hay que ir calculando, también para no desgastar a los testigos. Tengo en este momento una audiencia de juicio que van 4 sesiones y parece que este viernes ya culmina, pero normalmente yo les voy diciendo, a ver, haciendo los cálculos, tú sí pasarás, tú no pasarás, entonces no tiene caso estar desgastando a los testigos 8 horas en un día, 8 horas en otro para que no pasen, entonces eso es muy importante. Se desahogan primero los de la gente del Ministerio Público y posteriormente los de la defensa. Yo tengo pues algunos ya con base a las audiencias, algunas situaciones que comentarles y que compartirles. Por ejemplo, cuando se desahogan los dictámenes en materia de psicología, fíjense que
hay una confusión muy grande, incluso de los agentes del Ministerio Público, porque al hacerte el descubrimiento probatorio es todo lo que se va a desahogar en juicio y las partes tenemos la obligación de enseñarnos, ¿no? Es algo así como te enseño las armas con las que voy a pelear y constitucionalmente lo tienes que hacer. Es un descubrimiento probatorio. Todo lo que se vaya a desahogar en juicio, tienen las partes la obligación de enseñarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los dictámenes en materia psicológica, lo que obra en las carpetas de investigación son los resultados y las pruebas que se hicieron. Pero eso no quiere decir que estén las baterías de prueba. Los resultados son nada más estrictamente en lo que arrojaron las baterías de prueba, pero no están las baterías de prueba. ¿A qué me refiero? Hay pruebas proyectivas, por ejemplo, el test bajo la lluvia, de la persona bajo la lluvia. El psicólogo le pide a la víctima que se dibuje a ella misma o a él mismo en un entorno de lluvia. Entonces, al dibujarse y al hacer ciertos trazos, el psicólogo, con base a una metodología y a un estándar de calificación, determina, por ejemplo, si hay una afectación psicológica. Ellos determinan si las gotas de lluvia son grandes, si te está mojando, si tienes un paraguas, si te está llegando al cuello el agua. Ellos determinan en base a ello, con base a ello. Sin embargo, curiosamente, estas materias de prueba nunca están en la carpeta de investigación. Entonces, como tip para los abogados, les digo que hay manera de obtenerla. Normalmente, el agente del Ministerio Público te dice que no la tiene y el perito también dice que no, pero a través de una audiencia de control con el juez, se solicitan esas baterías, incluso a través de un amparo indirecto, por ejemplo, en sus juzgados de distrito, se pueden obtener esas baterías de prueba. ¿Por qué? Porque al momento de desahogar ese testimonio del agente del Ministerio Público, tú como defensa particular puedes contrainterrogar, pero con los documentos, con las baterías de prueba, no con los resultados, porque los resultados, evidentemente, al ser una materia que ellos dominan, pues el defensor queda expuesto, no sabe qué preguntar, pero si tú ya llevas las baterías de prueba y la interpretación que hicieron los psicólogos, tú tienes muchos elementos con los cuales contrainterrogar. Ahora bien, lo que hacemos nosotros, lo que hago normalmente es ingresar un metadictamen. ¿Qué es el metadictamen? Pues es la opinión técnica de un psicólogo externo, particular, que revisa las actuaciones de todo lo que realizó el perito psicólogo oficial. Es decir, revisa si las test que hicieron proyectivas o clínicas están bien hechas, eh, si con eso bastaba para acreditar ese delito en particular. Entonces tú tienes no solamente la oportunidad de contrainterrogar, sino de presentar a un perito externo que va a hablar sobre ese peritaje oficial y además señalando incluso los errores o los aciertos que tuvo esta persona con la idea firme de desacreditar ese peritaje en materia psicológica. Y como ese dictamen, pues hay muchos dictámenes, pero esa es mi recomendación. No solamente se vayan con las conclusiones, porque en juicio no sirve de nada, no tienes base para preguntar absolutamente nada. Hay que solicitar los trabajos, las baterías de pruebas, los test, incluso en medicina legal, en medicina forense, se deben de solicitar todos los antecedentes, los expedientes clínicos para determinar y para poder combatir esos dictámenes que, como les decía, pues son desahogos de esas testimoniales, de esos dictámenes, pues solamente el psicólogo, sin tener ningún documento con ellos, tienen que desarrollar su dictamen pericial. Imagínense lo difícil también que es para ellos el desarrollar un dictamen de 50 hojas a la pura memoria. Entonces es muy complicado y entonces también el defensor particular tiene que tener una base anterior para poder desacreditar ese tipo de dictámenes periciales. Entonces, ese es un verdadero consejo que les doy, que no se vayan solamente con los resultados, sino pidan exactamente lo que se hizo con la víctima. Mm. Nosotros, querido amigo Martín, cuando vemos una película cuyo tema principal es un crimen y donde en el desarrollo de la película vemos un juicio justamente penal, sin duda alguna una parte muy interesante donde el abogado realmente luce, pues es a la hora de los alegatos.
Me gustaría mucho que nos compartieras un poquito qué son estos alegatos y en especial el alegato de apertura. Son muy importantes. Es la promesa que le dices al tribunal de enjuiciamiento de lo que va a suceder. Le adelantas al tribunal de enjuiciamiento tu postura. Por ejemplo, yo le adelanto al tribunal de enjuiciamiento que, que la acusación del agente del Ministerio Público no la va a poder corroborar, no la va a poder enderezar, no la va a poder hacer efectiva en juicio. Y incluso le señalo el por qué y me adelanto un poco a lo que sucederá. Le digo, el atestigo que desahogará el agente del Ministerio Público eh, no tiene las bases, se verá en juicio que no estuvo presente como así lo había señalado en su entrevista, o por ejemplo, se acreditará que este delito en particular no tiene todos los elementos del tipo penal, le falta un elemento del tipo penal y eso quedará expuesto durante el desahogo del desfile probatorio. Entonces son muy importantes, son las promesas que le hacen al Tribunal de Enjuiciamiento. El agente del Ministerio Público dice, me comprometo, Tribunal de Enjuiciamiento, a que te corroboraré este delito con base a mis testigos. Y por el contrario, la defensa señala esa adecuación o ese señalamiento solemne en el sentido de que a través del desfile probatorio, pues no se podrá acreditar ese delito. Es muy importante. Con eso arranca y además el Tribunal de Enjuiciamiento, los jueces, pues evidentemente te miran a los ojos a las partes. Es mucho mejor no leer, es una etapa oral, es mucho mejor verlos a los ojos y señalarles puntualmente el por qué no se podrá acreditar ese delito, ¿no? A lo mejor por lo que señalaban, no se da, les falta un elemento del tipo penal para acreditarlo, ¿no? Eh, eh, en suma, pues no podrá el agente del Ministerio Público defender su acusación y evidentemente tendremos una sentencia absolutoria. Es muy importante este alegato de apertura, lo mismo que el alegato de clausura. El alegato de clausura cobra relevancia porque ya se desagaron todas las pruebas y en ese sentido haces un resumen y le dices al tribunal de enjuiciamiento, le dices, por eso te prometí que no lo iba a poder acreditar, porque fíjate que usted vio perfectamente, por ejemplo, y me ha pasado, que el dictamen pericial en materia psicológica, la perito no pudo recordar las pruebas las tres pruebas que le hizo a la víctima. Simplemente dijo, no me acuerdo, no me acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo iba a acreditar, por ejemplo, una afectación psicológica en carácter sexual si ni siquiera pudo recordar los test o las pruebas que le hizo realizar a la víctima, ¿no? Entonces, yo te prometí, tribunal de enjuiciamiento, que no lo iban a poder acreditar, te prometí que le faltaba un elemento al tipo penal y a través de ese desahogo o ese contrainterrogatorio o ese desahogo de ese de metadictamen, te pude corroborar que efectivamente le faltaba ese elemento del tipo penal. Eso es lo importante de esos alegatos de primero de apertura y evidentemente de clausura. Muy bien explicado, Martín, la verdad, muy claro. Dentro del procedimiento que nos platicas magistralmente, ¿nos podrías decir ahora del interrogatorio y del contrainterrogatorio? Es muy importante, es la base de cómo, son las reglas de cómo se desahoga estas pruebas en particular. Y yo les decía que quienes llevamos asuntos en materia civil, familiar, pues tenemos prácticamente las bases hechas, ¿no? Este, porque sabemos, sobre todo en el desahogo de las testimoniales, por ejemplo, en materia civil, en familiar, pues además de que las preguntas tienen que ir bien dirigidas, ¿no? Tienen que ser abiertas, pues también ahí hay una contrarréplica, ¿no? Para la otra parte. Entonces, normalmente los abogados litigantes, pues prácticamente están preparados para hacerlo. En este interrogatorio, pues es interrogar propiamente a tu testigo, ¿no? Entonces, evidentemente hay que hacer algunas preguntas
para llevarlo, para encaminarlo a lo que sucedió el día de los hechos, ¿no? Preguntas tales como, ¿qué hace usted aquí? Esa es la pregunta base, ¿no? ¿Qué hace usted aquí? Y el testigo, bueno, pues, pues me dijeron que yo viniera a rendirme testimonio porque soy testigo de los hechos por los que están acusando a mi primo. Y bueno, de ahí te da la pauta y le preguntas, ¿y qué hechos son esos? Y bueno, ya te dice en particular cuáles son los hechos y le puedes preguntar, ¿y usted qué hizo ese día? ¿Cuál fue su participación? Entonces son preguntas abiertas y los vas llevando poco a poco. Por eso decía que es altamente peligroso llevar un cuestionario, porque si el testigo te señala otra idea que no la has estudiado o que no la viste con él, pues es evidente que te va a meter en muchos problemas y tu desahogo puede salir mal. Entonces, lo mejor es saber exactamente hasta dónde quieres ir, qué quieres acreditar con ellos e irlo llevando poco a poco con preguntas abiertas y que él se explaye. No hay ningún problema. Ahora, el contrainterrogatorio, pues evidentemente le toca a la otra parte y su misión, tal cual, es desacreditar lo que ha dicho tu testigo. Entonces, ahí se pueden utilizar preguntas sugestivas, hipotéticas. Eso es muy, muy interesante lo que nos da la oportunidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque prácticamente podemos preguntar absolutamente lo que sea. Y tú tienes el ritmo y tú llevas el ritmo en el contrainterrogatorio. Tú le puedes señalar el momento en que ya no quieres que hable, le dices hasta ahí, muchas gracias, y puedes seguir con la siguiente pregunta. En caso de que el testigo no quiera contestarte, se le puede señalar como testigo hostil y hay medidas que los jueces les hacen hincapié para que tengan la obligación de contestar. El juez cobra, en la mediación, cobra una parte fundamental en ese ejercicio porque el juez tiene que ser tajante, fuerte y decirle al testigo que conteste. Simplemente que conteste. Todas las personas que somos testigos de algún delito tenemos la obligación de informar al tribunal de enjuiciamiento lo que vimos, lo que sentimos, lo que pasó ese día en particular. Y, por ejemplo, si una persona no quiere llegar a juicio como testigo, hay muchas formas de hacerlo llevar a juicio. Por ejemplo, a través del auxilio de la fuerza pública, pueden hacerlo comparecer a fuerza para que esta persona desahogue su testimonial, porque es muy importante. Todas las personas, los mexicanos, constitucionalmente, tenemos la obligación de comparecer a juicio cuando somos testigos de un hecho que la ley señala como delito. Mm. Qué interesante lo que nos comentas, Martín, y además que en cada una de tus respuestas nos das un tip, por supuesto, y un consejo, ¿no? Por eso mismo, no te puedo dejar ir y no podemos despedir este programa sin cerrar con esta pregunta que viene a colación justo con la que te pregunté anteriormente, que es cómo se deben desahogar o cómo se deben realizar estos alegatos de cierre, que sin duda alguna son muy importantes y parte fundamental en esta audiencia. Fíjense que hay algo muy importante que creo que debemos de tener en cuenta todos los abogados litigantes. Eh, y algunas veces lo comenté y causa eh, a veces risa, pero no es de risa. Fíjense que todos quienes estamos en audiencia de juicio debemos de tener dos habilidades, o escribir muy rápido o en la computadora escribir con todos los dedos y evidentemente sin ver las teclas, ¿no? ¿Por qué? Porque el desahogo de las pruebas, las testimoniales, pues son rapidísimas, ¿no? Entonces, hasta para hacer una pregunta en el contrainterrogatorio, tenemos que no solamente estar escribiendo, sino estar señalando ya con amarillo lo que pretendemos preguntar. Entonces, ese es un tip que todos los abogados que estén en audiencia deben de tener. O bien escribir con alguna técnica avanzada, escribir muy rápido o simplemente ser muy hábiles con los dedos y aprender esa técnica de escribir con todos los dedos, porque si no se te va la idea. Y evidentemente este alegato de clausura, pues son las razones jurídicas y que se han visto en juicio por las cuales tu cliente no debe de ser condenado. Estoy hablando bajo la postura, evidentemente, del abogado defensor particular. Son las razones por las cuales eh, se advierte que tu cliente pues no es responsable de ese ilícito. Las razones por las cuales se advierte que ese dictamen pericial fue mal realizado
o fue realizado con test o con baterías de pruebas que no eran las idóneas para acreditar ese tipo de afectación emocional que se pretendía. Se puede acreditar que las horas que señalan los testigos pues no coinciden con las horas que está acusando a la gente del Ministerio Público, y se pueden conseguir muchas otras situaciones en las que el abogado defensor debe advertirle, debe señalarle al tribunal de enjuiciamiento el por qué la persona acusada debe obtener una sentencia absolutoria. Es absolutamente importante esta etapa, y además de ello, evidentemente los abogados tenemos que tener otra situación en particular. Algunos tribunales, como en la Ciudad de México, pues con que lleves tu memoria, puedes desahogar la audiencia que acabas de salir, ¿no? Este, llevas tu memoria, te pasan la audiencia que acaba de concluir. En algunos otros estados son con discos. Entonces el abogado también tiene que ir preparado con discos, con memoria, porque eh, pues de ahí otra vez puedes ver y analizarte lo que dijiste en juicio, y ahora sí tener todos los elementos para dar un buen alegato de clausura. Entonces es muy importante hasta llevar memorias, hasta llevar discos, porque evidentemente las audiencias son videograbadas y tienes la oportunidad de escuchar otra vez el desfile probatorio para advertir y señalar un buen alegato de clausura que además convenza. Y lo que les pido a quienes nos están escuchando, los abogados o futuros abogados, no lo lean. Es, es incluso hasta de mal gusto, y me parece que incluso, y va incluso de uno de los principios de estos juicios penales, que es la oralidad, ¿no? No hay que leerlo, hay que exponerlo, hay que señalarlo y viendo a los ojos a los jueces, ¿no? Eso convence, y eso además te da muchas más herramientas para que puedas convencer a las personas que en suma van a decidir sobre las cuestiones esenciales base del juicio. Mm. Que claro, Martín, muchas gracias. Nuevamente agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Antes de darte la palabra para que despidas el programa, mi querida amiga, qué bueno que estás de nuevo con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Muchísimas gracias. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes esta noche y por supuesto todos los martes que nos faltan a partir de ahora. Agradecer a nuestro gran invitado que nos venga a hablar de este tema tan interesante, la etapa de juicio. Como bien lo hemos escuchado esta noche, pues es fundamental para garantizar el derecho a un debido proceso y también para asegurar que se tomen decisiones justas pues basadas en las pruebas que en esta etapa se exponen, por supuesto, en los argumentos que presentan las partes, en este caso en especial la defensa, y todo ello, por supuesto, para llevar a cabo un ambiente formal y asegurar que se respeten los derechos de las partes involucradas. Qué claro lo comentaste, amigo, y te agradezco infinitamente que estés aquí. Es un gusto volver a verte y muchísimas gracias a todos aquellos que nos honraron esta noche con su presencia. Nuevamente, Martín, muchísimas gracias. Tienes muchos saludos de la comunidad, de nuestros grandes amigos, por ejemplo, Caleb, y también del doctor César Omar Correa Alcalá, que todos los martes nos ven. Muchas gracias. Martín, fíjate que a lo mejor tú ya lo das por sentado, pero creo que hoy nuestros alumnos acaban de descubrir algo que tuvimos la oportunidad, Ale y yo, de todos los sábados en el doctorado, ver contigo. Y también vimos un gran orador. Me da mucho gusto la manera en que magistralmente expones el tema, y creo, no me dedico a esa parte del derecho, que esa seguramente será una herramienta maravillosa para que logres los objetivos en estos procedimientos. Martín, si quisieras decir algunas palabras para terminar el programa. Sí, por supuesto, agradecerles. Estoy muy contento con la maestra Alejandra, contigo, Vicente. Tuve la oportunidad de compartir muchos sábados con ustedes. Eh, yo siempre le decía a mis familiares que es un verdadero placer escucharte, Vicente, escucharte, Alejandra. Yo se los dije en clase, el día que tenga a, a un contrario o una contraparte en juicio como Vicente, como Alejandra, pues en lugar de prepararme 3 horas, me tendría que preparar todo un día, porque sé de su alta calidad y de su alto compromiso que tienen con el derecho. Fíjense que ya para terminar, eh, yo considero que sí sigue siendo nuevo este sistema penal. No hemos cumplido ni 10 años,
de su entrada en vigor en todas las entidades federativas fue en el 2016, estamos a 2 años de cumplirlo. Y yo les recomiendo a los alumnos, sobre todo a los alumnos, que vean un documental que me parece que abrió la brecha para que se instalara este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el documental Presunto Culpable, donde se exponen los vicios que había en la materia escrita, en materia penal escrita, eh, la falta de inmediación del juez. El juez nunca estaba en desahogo de las pruebas, nunca estaba. El agente del Ministerio Público ahí se enteraba del asunto, ahí empezaba a leer en ese entonces las averiguaciones previas. Era muy triste y a través de personas, de civiles, siempre esas personas inalcanzables, estos jóvenes, siempre son jóvenes normalmente que luchan, que tienden esta manera de desenmascarar muchas cuestiones, pues a través de ese documental, todos y todas las personas vimos lo mal que estaba el sistema escrito. Ahora lo digo con mucho orgullo, yo veo a jueces muy jóvenes, jueces mujeres, jueces hombres, jóvenes muy inteligentes, muy capaces y además con una carrera judicial ya importante, eh, agentes del Ministerio Público muy bien preparados, tanto en la materia local como en la federal, te encuentras lo mismo, encuentras caridad, encuentras mucha responsabilidad y además eso te da gusto, te da motivación de seguir estudiando y evidentemente pues habla muy bien de esta materia penal y del éxito que ha tenido este Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchos retos, sí. Me decía, hoy me preguntaba mi papá, incluso me decía, ¿pero ya es más rápido? Le dije, en algunas cosas sí, y en algunos asuntos no. Por ejemplo, yo les decía de la audiencia inicial, bueno, en cuanto termina la audiencia inicial, en cuanto vinculan a tu cliente, tú puedes ahí proponer una suspensión condicional al proceso. Y desde ahí se termina el asunto. Desde ese momento se termina el asunto. Entonces hay maneras de terminarlo anticipadamente. Hay muchos retos, pero me parece que el material humano que tenemos en México basta y sobra para llevar un buen camino en esta materia penal. Nuevamente, muchas gracias, Martín. Esta noche tuvimos la gran oportunidad de escuchar al maestro Martín Peralta Hermosillo, quien propuso al foro el tema audiencia de juicio en materia penal. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.